Bien, buenos días, estimados participantes. En primer lugar, por favor, quiero que los que están conectados poderlos visualizar. Bienvenidos a esta unidad curricular. Me complace bastante poder compartir con ustedes todo lo que nos acerca a la planificación estratégica organizacional. Quiero iniciar, mejor dicho, tomando la idea que reviste, la importancia que tiene, en primer lugar, para ustedes el estudio, la prosecución de los estudios para finalizar esta maestría. Y en segundo lugar, perdón, la importancia de que representa esta unidad curricular cuando nos acercamos a la gerencia, a la dirección de las instituciones, independientemente que sean educativas o que sean de otro índole. En este sentido, para dar inicio formal, pues quisiera que tomáramos en cuenta algunas de las sugerencias que tengo para llevar a feliz término esta unidad curricular. Y en la primera parte, pues, informarles que la unidad curricular va a aparecer antes de los módulos que observamos en plataforma, va a aparecer el plan de evaluación, que aún no lo tienen allí porque estamos apenas incorporando la materia a la carga académica que yo tengo. Después, quiero decirles que cualquier cambio que se lleve a efecto con la unidad curricular, pues será notificado por este medio. La unidad se desarrollará 100% virtual. Las fechas de entrega de cada una de las actividades, pues en lo posible tratemos de que sean respetadas para no generar extensiones de lapsos que finalmente pues perjudican con el cumplimiento de otras asignaciones que ustedes tienen. El 100% de la entrega de los trabajos debe realizarse de manera única y precisa por este medio. Bueno, esta unidad curricular tiene básicamente es 5 unidades. ¿Sí? En la primera unidad, que es la que vamos a tratar hoy, básicamente son los conceptos básicos de lo que es la planificación. Sin embargo, pues me gustaría no solamente que sea yo la que esté compartiendo con ustedes la información sola, sino que interactuemos sobre la materia, sobre el contenido y sobre todo sobre las dudas. ¿Ok? Bien, voy a compartir con ustedes la presentación que les traigo para hoy, que a grosso modo explica lo que es la planificación estratégica organizacional. Nosotros aquí, procuré traer a la presentación simplemente algunas imágenes que nos dicen lo que es la planificación. ¿Sí? Y normalmente cuando uno piensa en eso de la planificación, tenemos que pensar que en la vida todo es una planificación. Planificamos cuando nos levantamos, en el transcurso del día, sencillamente incluso hasta cuando nos acostamos, planificamos los sentimientos, ¿sí? A veces los sentimientos obviamente nacen, pero planificamos cómo queremos que ellos sean, cuál es el comportamiento que tenemos que tener para alcanzarlo. La vida es una eterna planificación. La vida es una planificación con base en algo que yo deseo, con base en algo que yo quiero, con base en una meta que quiero alcanzar. Termina esa planificación, inmediatamente asumimos otra nueva planificación en la vida. Por allí dicen muchos que las mujeres planificamos más que los hombres. Yo no sé si eso sea así o no, o mejor dicho, sí lo sé. Las mujeres, por los diferentes roles que nosotros desarrollamos en la vida, pues la tendencia es a que planificamos más porque estamos en el hogar, estamos en atención con los hijos, estamos en el trabajo, cumplimos un rol de esposas, cumplimos un rol de mujeres. Todos esos roles no es que los hombres no los tengan, obviamente sí los tienen, pero nosotros somos como más entregadas a eso de la planificación.
Yo creo que nos estamos quedando dormidos y estamos planificando qué vamos a hacer de comer, cómo me voy a vestir, cómo enviar o cómo preparar o los niños para el día siguiente, las que son madres, las que solamente tienen esposos, pues cómo es la salida de ese esposo al día a día del trabajo. Siempre estamos planificando, planificando. Bueno, esa es la planificación, ¿sí? Un proceso continuo, un proceso que es dinámico, ¿sí? Cuando yo tomo esta idea de planificación, tengo que pensar que la planificación indudablemente, como lo vemos en la primera figura, aquí la tenemos, en esta que les estoy señalando, nos indica que la planificación sencillamente es una disciplina, pero también esa disciplina se me convierte en un proceso que lleva a cabo ¿quién? La puede llevar a cabo una sola persona, la puede llevar a cabo un grupo de personas o sencillamente la puede llevar a cabo una organización, un ente, una empresa, un organismo. Esa planificación tiene un tiempo y se desarrolla en un espacio. Para cumplir con esa planificación, yo debo aplicar herramientas, debo aplicar instrumentos, me valgo de métodos y sobre todo de recursos. Como vemos allí en la presentación, tenemos que es disciplina, es proceso, la ejecuta una, varias o la ejecutan organizaciones en tiempo, espacio. Hablamos de métodos, hablamos de recursos, hablamos de instrumentos y finalmente, cuando conjugamos todos esos elementos, podemos decir que hemos planificado. Ok, cuando yo pienso en la planificación, pienso en algunos aspectos muy puntuales. El primero de ellos es que la planificación tiene un carácter finalista. ¿Por qué un carácter finalista? Porque sencillamente yo planifico para algo, tengo que planificar para lograr algo. Ese algo es un fin, es una meta, es un objetivo. Por eso hablamos de que ella tiene un carácter finalista. Se planifica para algo, finalmente es para algo. Es un proceso reflexivo. ¿Por qué es un proceso reflexivo? Porque sencillamente yo tengo que evaluar, ¿sí?, las condiciones para llevar a cabo esa planificación. Yo tengo que evaluar, tengo que considerar, tengo que analizar los elementos que tengo disponibles para cumplir con esa planificación. Hablamos también de que la planificación es un proceso formal y sistemático. Y se preguntarán, ¿por qué formal y sistemático? Porque sencillamente yo no puedo improvisar cuando estoy haciendo la planificación. Sí. Recuerde que venimos hablando que ella proviene de un proceso reflexivo. Tenemos que pensar en que yo planifico y para llegar al fin tengo que darle continuidad a lo que yo estoy desarrollando. ¿Sí? La planificación debe ser compartida. No tiene objeto ni hay razón de que yo planifique y que pretenda alcanzar el objetivo si yo tengo elementos, si yo tengo personas que intervienen en ese proceso para alcanzar el objetivo y yo no lo comparto. No tiene lógica que yo planifique y que sea solamente yo la que sepa cómo voy a llevar a cabo esa planificación. Lo lógico es que yo planifico, yo comparto con las personas que tengo a mi alrededor, que son parte del proceso para alcanzar el objetivo, para que ellos sepan cómo yo voy a hacer las cosas, qué voy a conseguir en ese camino, a dónde quiero llegar en ese momento. ¿Ok? Se basa en procesos y previsiones y es básicamente lo que venimos hablando anteriormente, racionales y objetivos. Entonces, en esta presentación que tenemos aquí, tenemos lo que es la planificación desde una perspectiva general. Pero, ¿qué sucede?
esa idea de planificación, y le lanzo la pregunta a ustedes, a los que están compartiendo conmigo este momento, si esto será una planificación, si esta idea de planificación será solo desde la perspectiva personal. ¿Qué opinas, Mauri? Pues, profe, en realidad, como usted bien lo dijo, nosotros desde que nos levantamos y desde que y incluso hasta cuando nos acostamos, vivimos en una constante planificación, sea una planificación en el hogar, sea en nuestro sitio de trabajo, sea hasta con nuestra familia. Siempre ¿Y, andamos en constante planificación. y crees tú, Mauri, que esto solamente pasa en la vida de una persona, o nos acercamos a una realidad de algún contexto organizacional? Pues, profe, si nos vamos al ámbito educativo, pues todos planificamos, desde el aula, el docente, hasta los coordinadores, los directores, todos viven también en una constante planificación. Y para que una institución marche bien, es decir, el contexto de ese sitio de trabajo, tanto las áreas de aulas como las de coordinación, dirección, tienen que vivir en constante planificación, porque si no, no fuera un sistema organizacional, sería todo un desastre. Exactamente. Mire, las organizaciones, lógicamente, como agrupaciones humanas, no escapan a la realidad de este proceso. Las organizaciones evolucionan, involucionan y en sus extremos desaparecen. ¿Y de qué depende esa evolución, involución o desaparición? Depende es de lo bien o lo mal que hayan conducido su gestión. O sea, la gestión, el quehacer del gerente, y en ese quehacer del gerente, la forma en cómo se planifica para hacer efectiva su gestión. Entonces, las organizaciones no escapan a esta realidad. La pregunta entonces sería en este momento, ¿planificar para qué? En la vida personal, me quiero ir a lo personal, al individuo. Nosotros planificamos porque necesitamos saber hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? Esa es la principal idea que se me viene en este momento a la mente. En el contexto de las organizaciones, y en este caso en el contexto de la educación, que es lo que más nos atañe, nosotros planificamos porque es necesario direccionar las acciones que tomamos, bien sea como gerentes de la organización, bien sea como gerentes de aula. ¿Sí? Si no tenemos una dirección precisa hacia dónde dirigirnos, pues esto se va a convertir en algo completamente, como lo decía Mauri, en algo desorganizado, ¿sí? Cuando nosotros planificamos, ¿para qué planificamos? Porque yo necesito compartir todos los propósitos que tiene la educación, en este caso, ¿sí? Si es como gerente de aula, o todos los propósitos que tenemos, que tiene la institución educativa, con el resto o con el colectivo docente, representante, estudiantes. ¿Para qué? Sencillamente para alcanzar los objetivos. ¿Para qué planifico también? Planifico para, para aislar o para separar de mí la incertidumbre. Esa incertidumbre que muchas veces no nos deja actuar correctamente porque nos coloca en un dilema hacia dónde vamos. ¿Sí? Y lo representé con la figura que tenemos aquí en la parte inferior. Tenemos la persona que tiene las tres opciones de camino, y allí se presenta una incertidumbre. Yo planifico para saber cuál es el camino más exacto, con más beneficios, con menos complicaciones, y tomo decisiones, ¿sí? También planifico para no redundar. Muchas veces cuando nosotros estamos desarrollando una actividad, a ver, queriendo o sin querer, cometemos algunas cuestiones que nos llevan a repetir acciones, ¿sí? A utilizar recursos que no tengo que utilizar, ¿sí? Cuando yo planifico, yo
busco minimizar a través de los instrumentos, de los métodos, minimizar costos, minimizar recursos, minimizar tiempo en cosas que son repetitivas. Entonces, ¿qué hace la planificación? La planificación me permite minimizar las redundancias, me permite ir a lo concreto, ir a lo exacto con el menor tiempo posible, con la menor utilización de recursos, con la utilización mínima de espacios. ¿Sí? No quiere decir que es que estoy, como decimos coloquialmente, eh, a ver, que me estoy convirtiendo en una persona que no quiero invertir, sino que se trata de que lo que yo voy a invertir sea lo correcto, lo preciso, lo necesario. Y finalmente, ¿para qué planifico? Sencillamente porque la planificación me acerca a la evaluación y me acerca al control. Y recordemos que la evaluación y el control no son aspectos que en el contexto gerencial, organizativo o en el contexto gerencial, si hablamos del docente gerente, pues me permiten saber si todo lo que yo realicé está bien o está mal. Y si está mal, qué fue lo que yo hice mal para poderlo mejorar, para poderlo redireccionar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué planifico? Pues para todo eso que ustedes ven allí, para cada uno de los aspectos que observamos en esa presentación. Me permite compartir, me permite alcanzar objetivos, me permite minimizar la incertidumbre, me permite sencillamente no caer en redundancias y finalmente me permite una de las cosas más importantes que tiene nuestra labor, el poder evaluar de manera objetiva. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la planificación desde una perspectiva general, ¿sí? Tenemos que ser conscientes, bueno, desde una perspectiva general, pero también en lo específico, tenemos que ser conscientes que la planificación tiene algunos aspectos, algunos efectos secundarios. Muchos autores hablan como del lado oscuro de la planificación. Yo la planificación no le veo ningún lado oscuro. Sin embargo, muchos autores le hacen acotación a ese aspecto. Yo lo veo como un efecto secundario del cual tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Planificar es uno de los aspectos que desde la perspectiva de la administración, pues nos acerca a ese fin de éxito, a ese fin de eficiencia, a ese fin de calidad, a ese fin de competitividad, a ese fin sí, voy a llamarlo así, de competitividad. Pero cuando nos concentramos en que todo tiene que ser exacto, corremos algunos riesgos, y no exactos porque no sean necesarios, sino exactos porque nos convertimos como en robot que queremos que todo sea preciso, y recordemos que somos seres humanos y por ende pues tenemos defectos. Estamos propensos a cometer errores, y lo más hermoso de eso es que podemos rectificarlo. Esto pasa con la planificación, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la planificación, pues ella tiene como un efecto secundario la rigidez. Por eso les colocaba allí esta imagen que nos acerca a lo que es lo que llamamos en la construcción, lo que se utiliza para la construcción, que es una cabilla, que es rígido, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar que el simple hecho de que nosotros somos humanos, pues nos dibuja desde una perspectiva que la rigidez no es lo cotidiano ni lo fundamental. ¿Sí? Nosotros somos seres humanos, y esa humanidad nos da un concepto de flexibilidad
que lo vemos constantemente en una dinámica, en la dinámica de la vida, ¿sí? Amanece y no sabemos si va a ser sol durante todo el día, si va a llover, si vamos a sentir frío, si vamos a sentir calor, si ese día nos dio hambre o no, ¿sí? Si de pronto tenemos alguna debilidad en lo físico, o sencillamente los sentimientos nos envuelven y nos convertimos, esa humanidad nos da una idea que no me lleva exactamente a un concepto de rigidez. Muchas personas consideran que la planificación tiene que ser rígida para que se dé, pero no, ella no debe ser rígida, porque resulta que nosotros estamos en un contexto que es completamente dinámico, y nosotros como seres humanos somos dinámicos. Eso es uno de los efectos secundarios, que se considera que ella es rígida, y no puede ser rígida por el dinamismo, tanto del ser humano como del entorno en el que él se desenvuelve. Otra de los aspectos que se suele ver como oscuro o como efecto secundario es que es la tendencia a considerar que una vez que se planifica no nos podemos salir de ella. Y resulta que no es así. Nosotros no podemos perder la creatividad, y sobre todo como seres humanos, como gerentes, no podemos escapar a la intuición, esa intuición que nos acerca a considerar muchos elementos que de pronto no fueron considerados en el momento en que se planificó, pero que observamos por la naturaleza del trabajo, por la experiencia que tenemos, por muchos factores. Nosotros de pronto solemos decir, oye, pero esto está planificado así, pero yo creo que puede ser así porque yo en tal parte lo viví así, o porque la experiencia me dice que yo lo puedo hacer de una manera diferente. Muchas personas consideran que la planificación no me permite salir de lo que yo planifico, que en el momento en que salgo, pues voy a perder todo lo que he planificado, y eso es falso. Yo no puedo perder la creatividad y la intuición. Otro de los aspectos que se consideran que afectan que afectan o que tienen un efecto secundario de la planificación, o el lado oscuro, como les comentaba al principio, que desarrollaban algunos autores, es que en esa idea de que tenemos que llevar con rigurosidad y con rigidez la planificación, nos concretamos como en alcanzar esa meta, pero en el momento. Nos vamos simplemente a lo que está pasando en el momento, y no vemos lo que está pasando más allá, que es lo que me permite alcanzar el objetivo final, ¿sí? Entonces, pensamos en la competencia actual, y descartamos o desechamos lo que puede pasar o lo que podemos alcanzar en el futuro. Vemos aquí, y colocaba esta imagen que me permite ver cómo en esta carrera puedo caer, mientras que yo tengo que tener la visión de lo actual, pero pensando en el futuro de lo que yo quiero alcanzar, en el futuro de cómo quiero llegar a dónde quiero llevar esa organización, a dónde quiero llevar mis estudiantes, si estoy pensando como docente. Ok, entonces vemos algunos aspectos que pudiesen ser aspectos negativos, o que pudiesen ser el lado oscuro, o como lo coloqué yo aquí, que sencillamente pueden ser los efectos secundarios de la planificación. Los tengo que tener presentes, pero sinceramente los puedo manejar. Recordemos que la planificación es el primer proceso que se desarrolla en el campo de la administración, ¿sí? Y cuando hablamos de administración, hablamos de gestión. Cuando hablo de gestión, puede ser la gestión del gerente, puede ser la gestión del docente, ¿sí? Entonces, en esa gestión, el primer proceso que yo empiezo a desarrollar para el día a día de mi actividad profesional es la planificación. Y la planificación es, es desarrollada por personas, y las personas somos flexibles.
Las personas tenemos que ser flexibles porque estamos en entornos dinámicos flexibles. Pendiente con eso entonces. Bien, avanzamos entonces y ya dejamos a un lado los efectos de la planificación. Y vamos a entrar en lo que son los tipos de planificación. En el esbozo que van a encontrar en la plataforma, una vez que podamos cargar ya, que carguemos este video, que carguemos la presentación del material, aparece el contenido, aparece como clases de planificación, clases o tipos de planificación. No importa. Sí, la idea es que sepamos que existen algunas diferencias que se aplican dependiendo del contexto, dependiendo de la dimensión, dependiendo de muchos factores, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros básicamente con 3 tipos de planificación: la planificación estratégica, la táctica y la operativa. La planificación estratégica es la planificación que nosotros normalmente desarrollamos a largo plazo. Sí, esta planificación se da en los niveles macros. Es decir, es la planificación en la que nosotros observamos la organización o nuestro entorno para el cual estamos planificando como un todo. Los administradores consideran a la organización una unidad total y se preguntan a sí mismos qué debe hacerse a largo plazo para lograr ¿qué? Para lograr las metas que se proponen en la organización. Prácticamente es un proceso, es inseparable con el proceso completo de dirección. ¿Por qué? Porque se realiza en los niveles altos de las organizaciones. Al igual es la organización que realiza los directivos, los gerentes, debe necesariamente comprender, cada directivo y cada gerente, cada director debe comprender y manejar con soltura sus características, la naturaleza y la forma de realización de este tipo de planificación. Ok, nos conseguimos también con la planificación táctica y aquí en este tipo de planificación se trazan los objetivos de una empresa, de una organización, de nuestra unidad educativa y se formulan estrategias y planes específicos para cada uno de los niveles estratégicos. Esta planificación es de menor alcance y se realiza un plan táctico para cada área de organización. Por lo general son planificaciones que se hacen a mediano plazo. Nos encontramos con la planificación operativa que funciona en los niveles micro. En los niveles micro y consiste en el desempeño de las tareas, en lo que realizamos el día a día, que realizamos en nuestras aulas de clase, en las instituciones educativas. Bien, con esta información me despido, esperando haber aclarado un poco todo lo que tiene que ver con la planificación. En el transcurso de estos días va a aparecer en cada una de las unidades las actividades que vamos a desarrollar y les será notificado a través de la coordinación cuál es la próxima clase. Me gustaría que, bueno, Dios quiera que en la próxima nos podamos conectar todos para poder compartir todo lo que nos trae la planificación estratégica organizacional, que es un mundo y es un universo bien completo de cómo nosotros podemos llevar a espacios, a contextos competitivos nuestras instituciones escolares, nuestras organizaciones, nuestra vida en sí. La planificación es yo digo que es una bendición que recibimos de cómo podemos direccionar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro universo para sencillamente poder disfrutar lo que tenemos, alcanzar la máxima eficiencia, la máxima eficacia y la máxima competitividad en lo que nosotros hacemos, desarrollamos. Bueno, un placer compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, un placer y hasta la próxima oportunidad entonces.